Ok. Gloria a Jesús, aleluya. 1, 2, 3, 4. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebramos su poder. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantarán. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Qué poderoso es nuestro Dios. Amén. No hay nadie como Él. ¿Se pueden sentar? Bienvenidos, bienvenidas. Majestuoso, poderoso. No hay un Dios, Señor, más que tú. Gloria a Jesús, aleluya. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo.
Cristo es Rey. Padre, damos gracias esta mañana y ofrecemos nuestros diezmes, Padre. Bendiga tu gente, Señor. Gracias, Señor, que tú los cuidas, que tú eres el que siempre los sostiene, los das las cosas de la vida, Padre. Te damos de vuelta, Señor, de lo que los has dado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Y cómo necesitamos a Dios, amén. Amén. Señor, te necesitamos diariamente. Gracias, Señor, que estás ahí para nosotros. A ti, oh Dios, A ti, oh levantaré mi alma. mi alma, A ti, oh Dios, a ti, oh levantaré mi alma. mi alma, Oh Dios mío, oh Dios, tengo a ti, levantaré mi alma.
cantaré mi alma. mi alma, Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solar, a pesar del enemigo, tengo paz. Tengo gozo y solas a pesar del enemigo. Tengo paz. Tengo gozo y solas a pesar del enemigo. Tengo paz. Amén. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Me puedes dar un... Ezra, can I have a little more guitar, please? Thank you. Espero que todos estén bien. Es bueno alabar a nuestro Señor. tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
Señor, los dices en tu palabra que si permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros, entonces de nuestra vida va a salir mucho fruto. Pero la palabra también dice que sin ti no podemos hacer nada. Y es la verdad, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Entonces te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Que tú nunca los dejas, nunca los abandonas, pero estás con nosotros. Gracias. Toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mateo va a venir a compartir con nosotros las cosas de la semana. Amén. Hey, hermano. Muy buenos días a todos. Qué buena semana, ¿verdad? No sé si estuvieron ustedes el domingo pasado, pero el domingo de misiones fue todo un éxito. En la mañana con el mensajero especial y otra vez en la noche con los informes sobre las actividades misioneras. Maravilloso. Dios está obrando y estamos participando en esa obra. Lo que no aclaré muy bien el domingo pasado fue que todos los informes de todos los misioneros que aparecieron ahí en la pantalla, todas las obras que están haciendo, nosotros donamos mensualmente a ellos. Entonces, una porción de lo que ustedes donan en sus diezmos y sus ofrendas van para apoyar a todas esas actividades. Ustedes participan en eso. Gloria a Dios. Bueno, gracias también al Señor por el día de ayer. Pasamos un excelente picnic ahí en Lake of the Woods. Fue todo una maravilla de un buen tiempo. Lo disfrutamos mucho. Y había creo que más de 60 personas ahí que disfrutaron ahí con nosotros. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de otra participación que tendremos ya en el mes de noviembre. Ahora ustedes saben que hacemos campamento familiar en el otoño, típicamente en octubre, pero por todos los cambios que hubo con la venta de Camp Bradley, tuvimos que escoger una fecha y hay un cambio de fecha. Yo había anunciado una fecha de octubre, pero a fin de cuentas tuvimos que, vamos a ver si está encendido aquí. Tuvimos que aceptar otra fecha para nuestro campamento familiar. Va a ser el 5 al 7 de noviembre. Entonces marquen en sus calendarios 5 al 7 de noviembre. Y vamos a estar esta vez en Kellogg Springs Camp. Bien bello, ahí en las montañas al norte y oeste de Roseburg. Es una instalación bastante bonita, buenos paisajes ahí por todas partes y una buena instalación también. Es completo ahí, tiene campo, tiene gimnasio, obviamente tiene cabinas y opciones allí para dormitorios. Hay algunos ejemplos de cabinas que tienen y algunos de los cuartos que van a tener disponibles para nosotros están en el estilo de hotel. Estamos llevando, ahí afuera es una inscripción si quiere empezar a, reservar su lugar para el campamento. Estamos pidiendo su nombre y el número de miembros en su familia y las edades de sus hijos. Cambia un poco el precio dependiendo la edad de sus hijos y eso nos va a ayudar a hacer un cálculo y hacer un arreglo con ellos para los detalles. Así dentro de pocas semanas vamos a tener un número más fijo, pero no creo que va a ser más caro que la vez pasada en Bradley. Creo que va a ser más o menos el mismo precio como hace 2 años. Creo que sí. Algunas de las instalaciones que tienen, como le digo, instalaciones y juegos de todo. Y también
la capilla es bien bonito. Entonces creo que va a ser un excelente lugar para nuestro campamento familiar. Se va a notar ahí frente a ustedes que hay una nueva Biblia ahí en las bancas. Hubo una donación para comprarnos ahí para la banca, para la iglesia, una nueva Biblia. Yo sé que la otra versión fue un poco difícil para algunos, pero esta que es la nueva Biblia de las Américas es la versión que utiliza Pastor Luis y también Pastor Mateo para nuestras prédicas. Entonces, si quiere esta mañana, sácalo y siga el mensaje con esta versión. Creo que lo van a disfrutar mucho, pero ahora están disponibles ahí en las bancas. Para nuestra oración, el enfoque de oración para esta mañana, vamos a orar por una joven misionera, se llama Emily Gades. Hace poco empezamos a apoyar a ella, trabaja con Wycliffe, son traductores de la Biblia. Ella también consulta con otros traductores de la Biblia, prácticamente entrena otros traductores de la Biblia. Y ella tuvo que venir a Estados Unidos para una cirugía. Tiene un quiste y va a estar en una cirugía el día viernes. Por favor, oren para Emily el día viernes y vamos a orar por ella ahorita. Pues Padre, gracias por todas las buenas actividades que nos está permitiendo últimamente. Gracias por las lindas actividades por delante también. Esperamos un buen momento ahí en Kellogg Springs. Prepara todos los detalles, por favor. Y para Emily, que pues toda cirugía es, cosa que vale la pena levantar ante ti, Señor. Confiamos en los cirujanos, confiamos en los médicos, pero más confiamos en Dios. Y pedimos, Señor, que en el proceso de quitar este quiste, que todo le vaya bien, la recuperación le vaya bien y que pronto pueda volver ahí a Nigeria, donde está sirviéndote en la traducción de la Biblia. Ahí. Muchas gracias, Señor, por el día de hoy y ahora por el sermón y el mensaje, la enseñanza de Romanos. Gracias por nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Pues me da gusto verlos esta mañana. Espero que todos estén bien. Esta mañana, por favor, abran sus Biblias a capítulo 9 de Romanos. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo, verso por verso. En el principio, cuando empezamos con los 3 capítulos primeros, el punto que estaba focalizando las Escrituras tenía que ver con la condición del hombre natural, en el sentido de que cómo había rebelión, como mucha hipocresía y como todos se habían apartado de Dios, porque como la palabra dice que aparte de Dios el corazón es muy malo, pero en capítulo 4 vimos la gloria de Dios en el sentido de que vimos lo que se llama gracia o rectitud imputada que Dios los da por medio de su gracia, por su Hijo Jesucristo. En capítulo 5 también vimos lo que es ser justificados, que quiere decir que cuando venimos a Jesucristo en fe, Dios los declara justificados y es como que si nunca hubiéramos pecado. Capítulo 6, estoy tomando nada más secciones chiquitas para traerlos a recuerdo. En capítulo 6 los recuerda la palabra que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, nosotros que creemos en Él, dice la palabra que el hombre viejo, el hombre de pecado, la mujer de pecado, también fue crucificada con Él espiritualmente
en la cruz. Y que ¿cómo se dice? Que estábamos bajo bondage, ¿cómo se dice bondage? Esclavitud del pecado, que Dios quebró eso en Cristo. Capítulo 7 habíamos visto cómo Pablo compartió cómo habían muchas batallas en su única vida con el pecado, porque la carne quiere las cosas que la carne quiere, pero al fin cuando él cerró ese capítulo, dijo que ¿quién me va a entregar de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Y entonces él completó ese capítulo con las palabras que en Cristo, que es por medio de Cristo que tenemos, le damos gracias a Dios por Cristo nuestro Señor, porque en Él todas estas cosas pueden parecer. Y en Él tenemos libertad del pecado, libertad de lo que teníamos antes, que estábamos captivos bajo del rey de la oscuridad. Eso ha sido quebrado por medio de Jesucristo. La semana pasada acabamos el capítulo 8, donde Jesús focalizaba en que primero no hay condenación para los que están en Cristo. Ese es el primer verso. Y habla de cómo es que Dios ha adoptado a todos los que han tenido fe en Jesucristo y han creído en Él, lo han recibido su Salvador. Dios ha adoptado a todos esos hombres y mujeres, a ustedes que están en Cristo, en su familia. Y somos hijos y hijas de Dios en Cristo. Y como cerró esa sección de Escritura, me gustaría leerla esa juntos. Vayamos a capítulo 8, es verso 35. Y la palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo estaba hablando allí acerca de la persecución que venía sobre los cristianos. Pero verso 37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué bonita promesa, qué bonita verdad tenemos ahí de Pablo, que los da el Espíritu Santo por medio de él. Y el punto es que en capítulo 8 cierra con eso. Y también en capítulo 8 habíamos visto cómo Dios había predestinado a los que creyeran en su Hijo, que fueran bendecidos, que tuvieran vida eterna y todas esas cosas. Él predestinó no a las personas, pero lo que ellos habían escogido, que escogemos a Cristo. Entonces esas bendiciones vienen a los que son. Capítulo 9 habla acerca de la nación de Israel. Y no nada más 9, pero capítulo 9, 10 y 11. Y el punto que vemos, vamos a ver la señoriedad de nuestro Señor Dios, como Dios es el que reina sobre todas las cosas. A veces ponemos a pensar como el mundo piensa, pensando que ¿qué tiene Dios derecho de decirme a mí lo que haga? ¿Nunca han oído eso? A lo mejor pensaban así antes, pero sabes, el punto es que muchas personas piensan que Dios es el que los debe algo a nosotros, y no es así. Dios no los debe nada. Nosotros somos los que somos bendecidos por medio de Dios. Él es soberano sobre todas las cosas que existen. Él es el creador de todas las cosas. Entonces el mundo va alrededor de Él. El mundo no va alrededor de nosotros. Amén. El mundo está, todas las cosas de la vida están alrededor de Él. Él es el que decide. Ahora, cuando miramos a capítulo 9, vamos a ver que el corazón de Pablo
enseña a él que aún estas gran verdades que había proclamado en capítulo 8, él piensa de su única gente, los judíos, la nación de Israel, y se pone triste, dice, estoy pesado, al punto que si fuera posible que yo fuera perdido, pero que ellos pudieran ser salvos, mi gente, de mi único pueblo. Él está diciendo, es como cuando tú y yo pensamos, ay, que mi familia conociera al Señor. Si solamente mis hijos o mis hermanos o mis hermanas o mi mamá, lo que sea, todos tenemos familia que no conoce al Señor, ¿sí o no? Pero como a veces pensamos que solamente Dios, si ellos supieran quién tú eres y cómo es que tú los amas y las promesas que tú tienes para ellos y las bendiciones que quieres bendecir, pero no quieren. Así es como se sentía Pablo acerca de la gente de su nación que todavía estaban rechazando a Jesucristo. Ahora, Pablo era el apóstol que Dios escogió para mandar a los gentiles, aunque él mismo era judío de judíos. Y es interesante porque Dios toma las cosas que a un punto a lo mejor no queremos y dice, no, vas a quererlas. Y Pablo, antes que conoció a Jesucristo, era Saúl, ustedes se recuerdan. Y Saúl estaba persiguiendo a la gente de Dios, a la gente del camino. ¿Quién era la gente del camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente del camino eran los que seguían a Jesucristo. Entonces Pablo, que era Saulo, antes era perseguidor de la gente de Dios, no realizando que él mismo estaba persiguiendo su mero Dios. Y Dios tuvo misericordia en él y lo botó al piso. Y entonces cuando cayó al piso le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús que estás persiguiendo. ¿Se recuerdan? Y en ese punto Saulo fue convertido. Pero en el mismo modo que Saulo fue convertido, era hombre judío, nacido de la línea de Benjamín, del tribu de Benjamín, era fariseo de fariseos y era un hombre que antes estaba contra los gentiles, pero aquí Dios lo ha llamado a ser el apóstol a los gentiles. Entonces, todavía su corazón está doliendo para los judíos, porque él es judío. Y dice, y sigan conmigo, capítulo 1, verso 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser atema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, en otro modo los otros judíos. Y Pablo es como un hombre que dijera, ay Dios, dame a mí la enfermedad, pero que viva mi hija. ¿Nunca han pensado así? No lo recomiendo porque en verdad puedes decir, Dios sana a mi hija, pero muchas veces decimos eso. Yo tengo un amigo que una vez su hija tenía cáncer y él dijo, Señor, quítale el cáncer ahí y dámelo a mí. Y les digo que pasó así. La muchacha sobrenatural se sanó y ya no encontraron cáncer. Unas 3 semanas después él tenía un dolor bien malo en su pierna. Fue y lo checaron y tenía cáncer. Y cuando él dijo, ahora, ¿qué está pasando, Señor? Y una voz chiquita le dice, ¿te recuerdas lo que me pediste? El muchacho no murió, pero fue por mucha cirugía y tratamiento y fue sanado. Pero el punto es que, hermanos, no es necesario que digamos eso. Señor, dame a mí la enfermedad, o esa prueba dámela a mí, pero quítasela a mi hijo. Mira, Dios ama a tu hijo igual que te ama a ti. Y tú le puedes decir, Señor, por favor, sana a mi hijo o ayuda a mi hijo, a mi hija a la situación. Y Señor, fortalézame que yo pueda estar para allí, para ella, para él. ¿Me entienden? Y lo que digo es que a veces decimos algo, y aquí Pablo es lo que está diciendo, yo pudiera ser átema o pudiera ser maldito si mi gente viniera, pero en verdad él le pertenecía a Dios, ya Dios lo tenía, ¿me entienden? Pero está compartiendo su corazón. Ahora, cuando él dice
en verso 4, dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y el punto que Pablo está diciendo aquí es que ¿quiénes son los israelitas? Que a ellos Dios los ha bendecido. Ahora mira, les voy a compartir dos diferentes vistas en esta sección de Escritura. Hay las personas que creen que en este capítulo el Espíritu está hablando acerca de Israel en los tiempos antepasados. Y entonces capítulo 10 que está hablando de Israel en este tiempo y capítulo 11 hablando de Israel en el futuro. Y hablando cuando dice en verso 4, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción, cuando Dios primero había sacado a la gente de Egipto, se recuerdan que eran esclavos por 400 años, y él había mandado aviso a Faraón, dile, deja ir a mi gente, y dice, Israel es mi primer hijo, es mi primer nacido, lo llamaba la nación. Y entonces dice, deja ir a mi primer hijo, o yo tomaré tu hijo. Y si ustedes saben las plagas de Israel, que como en la última plaga, número 10, el hijo de Faraón y todos los primeros nacidos murieron en Egipto y por eso dejaron a la gente ir. ¿Se recuerdan eso? Pero eso es en referencia a la nación. Yo no veo donde está ahí hablando de adopción. Lo llama a la nación su primer hijo, mi primer nacido, es lo que dice, no mi primer hijo, mi primer nacido. Y el punto es que en el tiempo del Testamento Antiguo, antes que vino Jesucristo, recuérdense que Dios escogió la gente judía. De la gente judía iba a venir el Cristo. Muy especial. Él escogió a Abraham y de la línea de Abraham vino la línea de Cristo. Y aquí vino Jesucristo. Todos los sistemas de sacrificio que practicaban en el templo, todas esas cosas que hacían los judíos, Dios les había dado ese sistema específicamente para atonar por pecado. No podía quitar el pecado, pero atonaba por el pecado, porque Dios lo había hecho así. Entonces los judíos fueron, ¿cómo se dice? Entrusted. Fueron confiados con las cosas de Dios. ¿Me entienden? Cuando Jesucristo murió en la cruz y le dijo a su Padre, mi espíritu, en otro modo ya me muero, mi espíritu va a ti, Padre. ¿Se recuerda? Y dice que cuando murió en el templo, el velo, que era gigante, el velo era grande y estaba bien grueso, se rasgó de arriba hasta abajo. ¿Se recuerdan que se rasgó el velo? Entonces la pregunta es, ¿por qué se rasgó el velo? Porque el sistema de sacrificio que antes existía ya no sirve. ¿Por qué ya no sirve? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su vida. Y cuando Jesucristo murió, el sistema de sacrificar que Dios había dado a los judíos, ese sistema ya paró. Pero Dios nunca se olvidó de los judíos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, salvación es para el gentil y para el judío. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, esas tres cosas son iguales. La novia de Cristo, el cuerpo de Cristo y la iglesia, no es edificio, es el cuerpo de Cristo. Todos son creyentes que han nacido de nuevo por fe en Jesucristo. Y por fe en Jesucristo, la palabra nos dice que somos adoptados a la familia de Dios, hijos y hijas de Dios, hermanos con Jesucristo. ¿Me entienden? Ahora, en ese punto, aquí es lo que Pablo está diciendo. Si cualquiera persona
debería de haber sabido quién era el Cristo. Son ustedes, mis hermanos, no nosotros los judíos. Dice, a ustedes Dios los confió con las cosas de Él, la palabra de Dios, los convenios, toda la presencia de su gloria que sabe. Pero aquí, cuando está hablando de cuando dice, mira lo que dice en verso 4, cuando dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción. Cuando Él está hablando de adopción, Él no está hablando de cuando Dios sacó a los judíos de Egipto. Él acaba de hablar de adopción en capítulo 8. Y en capítulo 8, mira hermanos, los números en los capítulos y los versos, esos no estaban en la palabra. Esos se pusieron cuando pusieron la palabra printed. Quiere decir, era para poder nosotros más fácil localizar las secciones, pero en verdad no había capítulo 9, capítulo 8, ¿me entienden? La escritura corría así. Entonces mira lo que dice en verso 30 o verso 29 de capítulo 8, mira lo que dice la palabra. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, esos también glorificó. Ahí vemos primero, cuando también dice en verso 4, lo que habíamos leído, que en verso 4 dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción. Ahorita vamos a ver adopción como hijos. Y la gloria, ahí está la gloria. ¿Qué gloria? La gloria que acabamos de leer, que los ha glorificado. Ahora, por favor, en el capítulo 8, también quiero que miren lo que dice en verso 14. ¿Están allí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. En otro modo, creyendo en Jesucristo, en el instante que recibimos al Señor por fe, recibimos el Espíritu de Cristo en nosotros que clama Papi, Padre mío. Y la razón es porque Dios ha puesto su único espíritu en el corazón del creyente, mujer y hombre. ¿Me entienden? Ahora, con eso, cuando Pablo le duele su corazón, es que está diciendo, si cualquiera personas deberían de haber reconocido el Mesías, son ustedes, mis únicos judíos, hermanos y hermanas, que por carne, no por fe. Y por eso él habla de su corazón. Ahora, mira cómo continúa la escritura. Ok, verso 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahora, cuando habla de descendientes de Israel, por favor recuérdense que de la línea de Abraham salieron dos hijos, ¿se recuerdan? Uno era por la criada, que cuando Dios le había hecho la promesa a Abraham y a Sara, pero Sara no, ella esperaron, pero ya se cansó de esperar y quería ayudar a Dios, ¿se recuerdan? Y le dice, oye, yo creo que Dios se lo olvidó, quién sabe, pero vamos a ayudarlo. Por favor, júntate con mi criada y cuando ella dé luz yo voy a estar allí y va a ser nuestro hijo. Ese era Ismael. ¿Se recuerdan Ismael? Ok, Ismael creció, pero no era hijo verdad de Sara, era hijo de Abraham. De esa línea vinieron los árabes. Los árabes de hoy son descendientes de Ismael. Pero esa línea no era la línea de promesa. Mira lo que dice la palabra. Verso 7, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia.
Esto es, verso 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos o gemelos de uno, de nuestro padre Isaac, ¿ok? Porque cuando aún los dos mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esau aborrecí o odié. Vamos a ver eso más en detalle, pero el punto que quiero que veamos es que aquí, cuando dice no son todos hijos por ser descendientes, verso 7 de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y dice verso 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos ni Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Quiero explicarles eso. Mira, por favor volteen al libro de Galatas, capítulo 3. Ahora, primero entendemos esto, que los que vinieron de Abraham, los judíos que eran de la carne, nacidos que eran judíos, ustedes se recuerdan cuando Jesús estaba, ¿cómo se dice?, rechazando a los judíos porque ellos mismos estaban diciendo que él no era de Dios, pero Jesús les dijo, ellos le dijeron a Jesús, le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Se recuerdan los judíos? Y él les dijo a ellos, si su padre fuera Abraham, ustedes me amaran a mí. Pero como ustedes, en otro modo, nuestro padre es Dios, nuestro padre es Abraham, somos descendientes de Abraham, nuestro padre es Dios. Jesús les dijo, si fueran descendientes de Abraham, yo sé que son descendientes de carne, pero si ustedes fueran descendientes de Dios, me amaran a mí. ¿Se recuerdan eso? Y el punto, él dijo, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Se recuerdan eso? Ok. En ese punto, mira lo que dice aquí en Galatas capítulo 3, empezando en verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ahí ven como dice, ¿cómo es que somos descendientes de Abraham? Por fe, no de carne. Aunque Jesús vino por la línea judía, somos descendientes de Abraham por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Y aquí dice otra vez, les quiero leer esa sección, verso 9. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Verso 28 decía, no hay judío ni griego, no hay diferencia, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, lo que quiero explicar es que en Jesucristo se ha hecho un hombre nuevo. Antes habían dos clases de personas, el judío, el gentil, nada más dos clases. Antes todos eran gentiles y Dios escogió a Abraham. Y de esa línea vinieron los judíos. Entonces, de ese punto adelante, judíos, gentiles. Pero en Jesucristo, por medio de fe,
Él dice que no hay diferencia gentil a judío, hombre o mujer, esclavo o libre, no importa. En Cristo estás uno en su cuerpo. Eres un hombre nuevo, una creación nueva. Quiero que lo miren más detalle. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Ahorita les digo el verso. 14, verso 14. ¿Están allí? Que este es hablando de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados de ordenanzas, para creer en Él mismo de los dos, del judío y el gentil, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y en Cristo somos uno, el judío igual que el gentil. Somos en Cristo. Ahora hay tres clases de personas en el mundo: el gentil, el judío y el cristiano. ¿Me entienden? Y es porque hemos nacido de nuevo. El cristiano ya no pertenece al mundo. Estamos aquí, pero Jesús dice: ustedes eran del mundo, pero ya no son del mundo. ¿Por qué? Porque ha cambiado. ¿Cómo se dice? Somos ciudadanos ¿de qué? Del cielo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Estamos en Cristo. Por favor, regresen conmigo otra vez a capítulo 9 de Romanos. Ahora, cuando habla de la palabra de promesa, quiero que los recordemos de capítulo 4 en el libro de Romanos. Por favor, volteen allí, nada más para que podamos ver esa sección, porque ahí es donde vemos la promesa, y la promesa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que él iba a tener un hijo, y ese hijo iba a venir de Sara, no de la criada, pero de Sara. Y en esa mera promesa, cuando él creyó, él fue declarado justo. Mira lo que dice en verso, tomamos de verso 19, ¿ok? ¿Están allí? Romanos 4, verso 19. Dice: y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, hablando de Abraham, que ya estaba como muerto, pues tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara, ella estaba viejita. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando él oyó que Dios iba a darle un hijo a los 100 años, él no dijo: ¿cómo lo vas a hacer? O yo estoy viejito. O no, él dijo: wow, qué cosa. ¿Me entiende? Porque él lo creyó, él no dudó por nada de lo que Dios había prometido. Y se puso bien contento, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Hermanos, ¿creemos eso de Dios? Que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él es bastante poderoso para hacer lo que promete. Claro que sí. Y hermanos, mira, si Dios no negó su único hijo, pero los dio su hijo, Dios tanto amó al mundo que dio su hijo unigénito, que cualquiera que creyera en Él no perecerá, pero tuviera vida. ¿Crees que no los va a cuidar? ¿Creen que Él no está pensando de ti? Claro que está. Dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros es como la arena del mar.
Qué lindo es eso. Ahora, cuando dice aquí, en verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En otro modo, porque él no dudó a Dios, dice que fue contada su fe a justicia, fue declarado justo. Y no solo por él, verso 23, fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Déjame leerlo mejor. Sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Igual que por fe fue contada justificado a Abraham por fe, nosotros somos contados justificados por fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Me entienden? Entonces somos declarados justos. Justos somos declarados. Ok, regresen conmigo a capítulo 9. Cuando dice la palabra también que cuando los muchachos habían nacido de Rebeca y Isaac, que tenían a Jacob y también tenían a Esau en su vientre, que Dios había escogido antes que los dos habían ni nacido, Él le había dicho a la mamá, el más grande va a servir al menor. Y entonces a Jacob he amado, pero Esau he odiado o aborrecido. Por favor entiendan que eso no habla de salvación. Está hablando de que Dios iba a enseñar favor a Jacob. Y cuando vemos las vidas de los dos, estudiamos la vida de los dos, vamos a ver que Esau era un hombre que estaba mucho en las cosas de su carne. Era cazador, él no le importaban muchas las cosas espirituales. Pero Jacob era un hombre que servía a Dios y siguió a Dios, aunque estaban tiempos que había fallado. Todavía era un hombre que Dios había bendecido, había escogido de la línea, que él iba a estar sobre su hermano. A veces podemos decir, pues, ¿por qué Dios hizo eso? Hermanos, la verdad es que Dios es el que escoge. Nosotros no le decimos, nosotros somos la plastilina y no le decimos al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Él es el que hace como Él quiere, ¿me entienden? Y en la vida, Él usa las diferentes cosas para su gloria. Pero por favor entiendan que ¿qué es el hombre? Que Dios nos ama como nos ama. Es una cosa gigante que Dios los ama como nos ama. ¿Cualquiera de ustedes pudiera amar una hormiga? ¿Un mosco? Pónganse a pensar de qué tamaño es el hombre para Dios. Pero Dios nos ama. Tanto los amó que dio su Hijo unigénito. Ese verso lo tomamos muchas veces muy ligeramente. Pero ese verso es una verdad tan bella, tan poderosa, ese verso, lo que proclama aquí Dios. Porque dice que Dios tanto amó al mundo, eso quiere decir a todo el mundo, incluye el mundo completo, que cualquiera, y la razón que les digo esto, es que lo que voy a hablar ahorita, lo que sigue, tiene que ver con predestinación. Que Dios ha predestinado. ¿Qué es lo que ha predestinado? Mira, vayan conmigo. Capítulo 8 es parte de lo que les estoy dando ahorita, pero capítulo 8, verso 29. Mira lo que dice. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, esos también glorificó. Ahora, lo que quiero hablar es esto, hermanos y hermanas. Hay muchas opiniones acerca de lo que quiere decir cuando Dios predestinó. Y una de las opiniones de lo que esto quiere decir es que hay los que dicen que Dios predestinó que estas personas aquí van a ir al cielo, estos se van al infierno. Pero para mí eso no puede ser. Yo no puedo estar en acuerdo con esa opinión de la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque Dios, ¿y quién dice eso? Es calvinismo, Calvinist. ¿Han oído eso? Ok. Esa es la posición que toman, que Dios predestinó a los que iban a conocer a Cristo y a los que iban a rechazar a Cristo. Él dice, Él predestinó que estos aquí van a ser, tú vas a estar salva, tú perdido, tú salva, que Dios predestinó. Mira, eso va contra la palabra de Dios, eso va contra quien Dios declara que es. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios primero me dice que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos sean salvos, entonces ¿cómo es que Dios va a declarar estos perdidos y estos no? Dice que conoció antemano. Hay otros que dicen, eso no existe. Dios no ha predestinado, pero aquí la palabra dice que ha predestinado. Entonces, mi posición que yo veo de la Escritura es esta, que Dios sí predestinó. Él predestinó lo que iba a ser escogido. Lo que iba a ser escogido es Cristo. El que iba a ser rechazado es Cristo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué predestinó Dios? Que Dios predestinó que cualquiera, y va con lo que dice la palabra, Dios tanto amó al mundo, incluso, que dio su Hijo unigénito, que cualquiera, ¿quién es cualquiera? ¿Hay cualquieras aquí? Cualquiera somos todos, amén. Que cualquiera que creyera en Él no perecerá, pero tuviera vida eterna. Entonces, el que escoge a Jesucristo, ese es el llamado, ese es el que es justificado. Cuando Dios predestinó, y el que rechaza al Hijo permanece en su condición perdida. Maldito, maldita, va a ir al infierno. Es lo que la palabra está enseñando. Suena feo, pero hermanos, le digo esto, que Jesús habló más del infierno que otros temas cuando Él estaba aquí. ¿Por qué? Porque no quiere que vayamos al infierno. Dice, si tu pie hace que peques, córtatelo. Mejor que entres al reino de Dios con un pie que con 2 pies en el infierno. O un ojo hace que peques, sácatelo. Porque lo que está diciendo es que es más importante estar con Dios que ser perdidos. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos y los escribas, Él les dice a ellos, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados y van a perecer. ¿Por qué? Porque han rechazado el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo pienso de predestinación así, hermanos, está en acuerdo con las Escrituras, porque Dios nos ha dado la libertad de nuestra única voluntad, ¿sí o no? Él te ha dado a ti el derecho de escoger. Entonces, si tú escoges su Hijo, escoges lo que Dios ha predestinado, que es vida eterna, que es el Salvador, que quiere decir que eres justificado, eres llamado. Y cuando la palabra dice que que nadie puede venir si Dios no lo llama, ¿dónde vemos que Dios llamó a todo el mundo? Cuando dice la palabra, Dios tanto amó al mundo que dio su Hijo unigénito. ¿Me entienden? En esa escritura declara que Dios está llamando al mundo. Porque no nomás dice el mundo, pero dice que cualquiera. Allí 2 cosas, el mundo y cualquiera pueden venir a mi Hijo, no perecerán, pero tendrán vida eterna. Sigan conmigo, por favor.
Verso 14, regresamos a capítulo 9, por favor. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece. Ahora ustedes saben la historia de Faraón, que Faraón tenía a la gente de Israel en esclavitud. Y cuando Dios mandó los castigos, la palabra dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero ustedes saben que antes que Dios endureció el corazón de Faraón, Faraón había endurecido su corazón 7 veces. Está en las Escrituras. Entonces Dios solamente continuó a endurecer su corazón, pero era para la gloria de Dios. Las maravillas que ese hombre vio hubiera sido bastante para voltear cualquier corazón, pero el punto, hermanos y hermanas, ¿cuántas vidas cambiadas han visto los que están perdidos y aún no pueden creer que Dios ha cambiado esas vidas? Porque se endurece el corazón. Dios no va a forzar que nadie abra su corazón a Él. Por eso tenemos voluntad libre. Pero por esa misma razón Dios es el que ha amado, el que ha dado la oportunidad para que todos sean salvos, que nadie tuviera que perecer. Verso 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Mira, que todos siempre estamos en la voluntad de Dios. ¿Que tu vida siempre está en voluntad de Dios? La contestación es no. Cuando yo hago lo que yo quiero y va contra la voluntad de Dios, ¿en qué voluntad estoy caminando? La mía. Cuando digo que en mi vida si hago cosas que yo sé son contra la voluntad de Dios, y en eso estoy haciendo, ¿a quién estoy sirviendo en ese instante? No estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo al enemigo. La voluntad de Dios es que yo camine con Él, que yo esté en compañerismo con Él, que las cosas que escojo en mi vida sean las cosas que Dios desea para mi vida. Pero si yo estoy yendo contra la voluntad de Dios, estoy caminando en mi única voluntad. Por eso cuando oramos, es bueno orar, Señor, te pido esto, pero Padre, por favor, no mi voluntad, pero la tuya. ¿Han habido veces que Dios ha contestado tu oración y dice no? A veces estás contento que contestó no, sí. Hay muchas veces que yo digo, gracias Padre por contestar no. Porque si eso se hubiera hecho en mi vida, no hubiera acabado bonito. Y les digo que por eso es bueno que decir, no mi voluntad, Padre, pero la tuya. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. No mi voluntad, Señor, tu voluntad. Esta prueba, Señor, yo no la entiendo ahorita, pero sosténme en esto, Señor. Yo sé que tú me amas, recuérdate del amor de Dios, aunque vienen las pruebas, porque el Señor está contigo, está conmigo. Verso 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por quién? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? Es lo que acabamos de decir. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para
para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria? Allí suena como que ha hecho dos diferentes clases de vasos, pero por favor entiendan que todos nosotros éramos vasos ordinarios. Y el punto es que Dios, mira, cuando dice vasos de destrucción, es que cualquiera de nosotros que rechacemos la salvación de Dios, vamos a perecer. ¿Me entienden? Ese mismo vaso, si permanece así, es vaso que va a ser de destrucción. Pero si ese mero vaso dice, no, mi Salvador es Jesús, ahora de pronto ese vaso ahora le pertenece a Dios. En otro modo lo que digo, no es que Dios ha hecho el malvado y ha hecho el bueno. El malvado se vuelve bueno cuando recibe a Jesucristo. ¿Entienden lo que les digo? Eso es muy importante porque todos nacimos en pecado. Quiere decir que todos éramos malvados. Ponte a pensar lo que dice la palabra acerca de las obras de la carne. En Galatas capítulo 5, allí habla de eso. No tienen que voltear, pero empezando en verso 22 habla del fruto del Espíritu. Antes de eso habla de las obras de la carne, que todos vivíamos, que hacíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Y la palabra hasta que dice que no nada más estábamos en oscuridad, pero que éramos oscuridad. Esa es la diferencia. Entonces vamos de siendo oscuridad o malvados a benditos, bendecidos, a hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo hemos ganado? ¿Porque lo merecemos? No, por fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por nosotros, que Él murió para salvarnos. ¿Me entienden lo que les explico? Ok. Verso 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo, y lo que no era amada, y la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Recuérdense que salvación originalmente era de los judíos. Cuando Jesús estaba en el pozo de agua con la mujer que estaba allí en el pozo, y ella estaba hablando de salvación, Él le dijo, salvación es de los judíos, pero salvación ha venido a todo por medio de Jesucristo. Eso es lo que pasó en la cruz, hermanos y hermanas. Verso 27, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Ahora me gustaría focalizar en esto, por favor. En nuestro día hoy hay muchos que creen, hasta cristianos que creen esto, que creen que Jesús, que Dios ya no está trabajando por medio de los judíos, que porque los judíos crucificaron a Cristo, que Dios ya terminó con ellos. Hermanos, eso es creencia falsa y enseñanza falsa.
Porque primero que nada, Dios no se ha olvidado primero de los judíos, porque en salvación, en el cuerpo de Cristo, ustedes acabamos de estudiar, gentil y judío, creyente, ¿verdad? Eso es la persona ¿cómo se dice? Individually. Pero habla acerca de la nación de Israel. Dios no ha terminado con la nación de Israel. Pero les digo que no hay salvación especial para ellos, en el sentido de que salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Pero ustedes saben que hemos estudiado el libro de Apocalipsis, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que Dios hace en el tiempo de la tribulación? Él regresa a la nación de Israel para trabajar por medio de ellos, para predicar al Evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque antes de la tribulación, Dios ha sacado del mundo su iglesia, su novia, su cuerpo. ¿Me entienden? En eso entonces, cuando pensamos de que los que creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, están equivocados. Hay tantas profecías que hablan de la nación de Israel, que solamente pueden ser cumplidas por medio de esa nación, que Dios sobrenaturalmente, después de casi 2000 años, fue declarada una nación otra vez. ¿Se recuerdan? En mayo 1948 fue declarada la nación de Israel otra vez presente. Aunque hace casi 2000 años no había nación de Israel. ¿Por qué? Porque es parte de la palabra de Dios. Las profecías que están adelante de nosotros, que tienen que ver con la nación de Israel, van a ser cumplidas exactamente como fueron escritas. Y es necesario que la nación de Israel esté. Ahora, cuando dice que va a salvar el Señor el remanente, por favor pónganse a pensar esto. Él no está hablando de salvarlos de vida, porque hermanos, la vida sola, tú vives y te mueres. Él está hablando de salvación. En el tiempo de la tribulación, de los judíos van a morir 2/3 de todos los judíos, de la cantidad de la población que sea judía, va a perecer, van a morir. Solamente va a quedar una sección chica, 1/3 de los judíos. Ahora, adentro del grupo de judíos, recuérdense que el Señor sella 144,000 judíos. Lo dice en el libro de Apocalipsis. Esos son 12,000 de cada tribu. No vayan, pero pon nota y estudia en capítulo 7 de Apocalipsis. Y tú vas a ver que dice claramente que el Señor toma y sella 12,000 judíos de cada tribu. Hay 144,000. 12,000 veces 12 tribus es 144,000 judíos que Dios sobrenatural sella y protege en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser predicando el Evangelio de Dios. La iglesia ya no está allí, la iglesia está en el cielo. Ahora, en el tiempo de la tribulación, es un tiempo que va a venir la persecución poderosamente, pero al mero fin de la tribulación, cuando Jesús se aparece, es el único lugar donde yo veo en la Escritura que Dios enseña una gracia especial a los judíos. Los ojos de ellos son abiertos y al mirar a Jesucristo venir, reconocen quién es. Aunque no habían creído en Él, los ojos de ellos, el entendimiento de ellos se les abre y empiezan a llorar como una madre llora por el hijo que se le ha muerto. Eso quiero que lo miren. Vayan a Zacarías capítulo 12, verso 10. Mira lo que dice la palabra allí. Zacarías capítulo 12. ¿Están allí? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él,
como quien se lamenta por un hijo único, y lloraron y llorarán por él como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. Cuando ellos miren a Jesús, van a realizar quién es que habían trasladado. Verso 12, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Levi por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de Simíatas por su lado, y sus mujeres por su lado, todas las demás familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Y verso 1 del capítulo 13 dice, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Esa fuente es nadie más que Jesucristo. ¿Me entienden? Allí lo dejamos. Por favor, regresen, ya casi acabamos. Verso 30. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Ahora, encerrando esto, dice, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, sí, la justicia vino por medio de ¿qué? De fe. Igual para el judío que recibe a Cristo es por fe, pero los que no han recibido a Cristo pero quieren tener justicia por medio de la ley, imposible. Y por eso dicen que no la han tenido, porque no es posible. ¿Ustedes se recuerdan el sermón en el monte cuando Jesús hablaba de que para entrar al reino de Dios le decía a la gente, para que ustedes entren al reino de Dios, la justicia de ustedes tiene que ser más alta de la que los fariseos y de los escribas? ¿Se recuerdan eso? Y la gente pensaba, ¿cómo es posible? Es imposible, ellos son el dibujo de perfección, porque siempre se trataban como que eran tan altos espiritualmente, pero estaban tratando de llegar allí por medio de sus obras, diciendo que caminaban en la ley. Pero ¿sabe lo que la palabra dice acerca de eso? Vayan a esta escritura y con eso cerramos. Romanos capítulo 3, verso 19. Verso 19 dice esto: ahora bien, sabemos cuánto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios o culpable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces ahí claramente vemos que aunque el judío, la nación, quiere obtener justicia por medio de la ley, es imposible. La justificación viene solamente de Dios y es la justicia de Él. Es la rectitud de Él que los
como dice, los pone, no bata. ¿Cómo? The robe of righteousness. ¿Cómo se dice robe? ¿Manto? ¿Cómo? ¿Cómo se dice la bata de rectitud de Dios, de Jesús? Es lo que los ponemos, hermanos y hermanas. Y es la justicia de Él, no mi justicia, no la tuya. Pero Él te declara a ti y a mí justo por medio de Jesucristo. Amén. Ahí cerramos esta mañana. Querido Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana. Y Padre, que tu plan incluye, Señor, a cualquiera persona que quisiera venir a tu Hijo. Gracias, Padre, por amarnos en ese modo, que tú abriste las puertas anchas para que cualquiera persona que quisiera venir pudiera llegar. Pero en verdad, Señor, la palabra dice que el camino que llega a destrucción es ancho y el camino que llega a salvación no es ancho. Porque en verdad Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Y hay muchos, Señor, que no vienen. Pero Padre, yo sé que tú deseas que todos vengan. Si hay cualquiera persona en esta casa esta mañana que no conoce a Jesucristo, nunca te has entregado a Él, nunca lo has recibido tu Salvador y tu Señor y tu Dios, entonces que hoy sea el día de salvación para ti. Hermanos, por favor, pasen la comunión. Con permiso. Pero yo pido, Padre, que si cualquiera persona hay aquí que no te conoce, que este día entrégate al Señor, abre tu corazón a Él. Él te llama. Él no desea que perezcas, Él desea que seas salvo. Pero tú tienes que tomar ese paso para recibirlo y arrepentirte de tus pecados. Señor, la noche antes de que fuiste crucificado, juntándote con los apóstoles, los discípulos, Señor, tomaste pan y lo quebraste y les dijiste que tanto como hicieran esto, lo hicieran en recuerdo de ti. Y dándoles el pan, dijiste esto, tómenlo en recuerdo de mi cuerpo, que es dado para ustedes. Y Señor, nosotros sabemos que tú diste tu vida por nosotros. Lo que sufriste es tanto, Señor, para salvarnos. Estamos agradecidos a ti, Señor Jesús. Y toda la gloria te la damos a ti, Señor. Levantamos el pan en recuerdo de tu cuerpo y los recordamos, Señor. Hay que tomar el pan en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, la copa tomamos en recuerdo de tu preciosa sangre que fue dada por nosotros, Señor. Como Pedro decía, que los has redimido no con cosas que perecen, como plata o oro, pero por la preciosa sangre de Cristo. Y Señor, te damos gracias, los recordamos. Hay que beber en honor de Jesús. Pues espero, hermanos y hermanas, con permiso.
Espero que esta mañana la enseñanza, las palabras del Señor han ministrado a sus corazones. Espero que realicen que en verdad qué especial son cada uno de ustedes para el Señor. Cómo es que Dios los ama con un amor tan perfecto. El Señor es fiel a la nación de Israel, igual que es fiel a su iglesia, a su hijo, a su cuerpo, a su novia. Y esos son todos ustedes que están en Cristo. Y los animo que caminen con el Señor. Vivimos en tiempos que es tan importante que caminemos cerquita con el Señor. Que Dios use tu vida, mi vida, para dar testimonio de su presencia en la vida para otros. Los animo que si hay cualquiera que no tiene Biblia, de las Biblias que acabamos de poner, toma una y pon tu nombre en ella y llévatela, es tu Biblia. Pero yo quiero que todos tengan Biblia. Amén. Vayan con Dios, que Dios los bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén.